Profundidades bíblicas. El misterio del reposo de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo de la obra que hizo, y reposó Dios el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Es aquí donde toda la materia de la primera creación de Dios quedó terminada. Todo lo hizo Dios con el propósito de revelar por medio de ellos su sabiduría, su poder y su gloria. Entonces Dios estableció el día de reposo para el descanso del cuerpo, siendo a su vez el eje central entre una semana y la otra, y la separación entre la primera creación y la segunda creación, porque al día siguiente del día de reposo entra la segunda semana, que es el primer día de un nuevo amanecer. Según 1 Corintios capítulo 15 versículo 46, dice que lo material es primero y luego lo espiritual. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. La voluntad de Dios fue presentar la vida espiritual mediante las cosas naturales y visibles, para luego revelar las espirituales en una segunda y real creación, así como menciona el texto. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, entre los cuales aparece un mandamiento antiguo, y ese es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si somos todos pecadores desde Adán y la santificación está en Cristo, ¿qué necesidad había para guardar el día de reposo en tiempos de la ley, siendo que el que verdaderamente salva aún no había llegado? Era necesario cumplir primero con todo el ritual que ordenaba la ley hasta que llegara Jesucristo, que es quien desde su nacimiento hasta la resurrección iba a cumplir con todo lo que el hombre no cumplió. Esto es la ley y los rituales. En la primera creación natural de los 6 días se encuentra lo básico, por lo cual la tierra y toda la creación cobra sentido. Esto es, desde la creación del hombre, la luz, el agua, la roca, el fuego, el pan, el trabajo y el reposo. Todas estas cosas y otras más están presentadas en nuestro diario vivir y es conforme a la primera creación material. Pero la segunda creación de Dios en sentido espiritual, todo se resume a una sola persona, es decir, Jesucristo, porque Jesucristo reúne todos estos aspectos en Él. Él es la luz, Él es la roca, Él es el agua, Él es el reposo que necesita nuestro espíritu. Según Colosenses capítulo 1 versículo 19 dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. O sea, que en Cristo todo se ha resumido. Asimismo, no debemos ignorar que Jesucristo también es el verdadero reposo que necesita el hombre. Creer en Jesucristo es entrar en el verdadero reposo, como describe la carta a los hebreos. Porque el séptimo día se guarda en sentido físico para descansar el cuerpo de la fatiga diaria, lo exterior de la carne de la fatiga de los 6 días de trabajo, conforme a la primera creación material, donde la carne se cansa, o sea, donde la carne se puede cansar. Pero Cristo es el reposo interno y verdadero. De la misma manera que ocurre con el que bebe agua natural, volverá a tener sed. Asimismo, pasa con aquel que guarda el día de reposo en día físico, volverá a cansarse otra vez. Por esta razón Dios preparó el reposo perpetuo para nuestro espíritu, en el cual tendremos nuevas fuerzas
y no nos cansaremos jamás, según Isaías 40:29. La carta a los hebreos nos invita a entrar en este reposo eterno. Hebreos capítulo 4 versículo 1 en adelante dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes perezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no le aprovechó por no ir acompañado por la fe a los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes antes se le anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El versículo 7 de este pasaje dice claramente que ese día se llama hoy. Hoy es el día en que Dios te invita a creer que Jesucristo es el verdadero reposo. No debemos ignorar este importante detalle a continuación. Primeramente, esta carta no fue dirigida a los gentiles o a los violadores del día de reposo, sino al contrario, fue enviada al único pueblo que realmente guardaba el día de reposo. Esto es, a los hebreos, porque esta carta es para el pueblo hebreo. Por eso dice hebreo. Si realmente había un pueblo en el mundo que se identificaba con el día de reposo, este era el pueblo hebreo. Éxodo 31:13 dice: habla pues tú a los hijos de Israel, diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Ezequiel 20:12 dice: también les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifica. En estos pasajes se ve cómo Dios deja bien claro que quién es realmente el que santifica. No es el hombre, sino Dios. Entonces, al ser el pueblo hebreo el portador del día de reposo, el pueblo de donde vino la salvación, el día de reposo era la señal que distinguía a este pueblo del resto del mundo. Por esta razón, es muy extraño que en esta carta se le diga a los israelitas, pueblo que guardaba el día de reposo, que existe otro reposo distinto, el cual ellos aún no han entrado y se resisten aún a entrar. Porque en verdad Josué no le dio el verdadero reposo, según Hebreos 4:8. Aquel reposo que Dios le prometió a Israel cuando lo sacó de Egipto era el reposo en Cristo, porque el verdadero Josué fue el Josué que vino y trajo el verdadero reposo, Jesucristo. Hoy en día todavía muchos siguen rezagados y permanecen persiguiendo el día de reposo como medio imprescindible para la salvación, y han caído en el error de no reconocer a Jesucristo como aquel en el cual habita toda la plenitud. Por esta razón se les hace imposible entrar en el reposo, porque no están acompañados de la fe, como dice Hebreos 4:2. Necesitan creer en Jesucristo de todo corazón para que puedan entrar por fin al verdadero reposo que necesita su espíritu.
El reposo verdadero se manifestó de forma visible y debe entrar en nosotros para poder disfrutarlo. Como dice Hebreos 4:3, que los que hemos creído entramos en su reposo porque las obras de Dios estaban acabadas ya desde la fundación del mundo. De nada nos servirá guardar ese día si en nuestro interior todavía no ha entrado Jesucristo, que es el verdadero reposo. El día de reposo es para el cuerpo, pero el reposo es para el espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, según Juan capítulo 4 versículo 24. Y el espíritu, según Isaías 40, no se cansa. Isaías 40:28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo ha oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerza al afligido. Al que no tiene fuerza, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El versículo 31 dice que correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aquel pasaje no nos habla en sentido físico, porque el que corre físicamente se cansa. Este mismo sentido Pablo habla en 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. Dice: ¿no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que lo ganen. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpe al aire. Pablo no corría físicamente como los que corren en el estadio. Ese mismo sentido es el que habla Isaías 40:31, que correríamos y no nos cansaríamos, porque nuestro correr es en el espíritu y en buenas obras, y será por toda la eternidad, y no será un correr físico. También dice el versículo 28 que Dios no se fatiga ni se cansa. Entonces, si Dios no se fatiga ni se cansa, ¿qué nos hace pensar que en la creación Dios descansó el séptimo día, siendo que Dios es espíritu y el espíritu no se cansa? ¿Será que hay otro mensaje más profundo allí en ese pasaje? ¿Será que Dios tenía un plan secreto guardado desde la fundación del mundo para beneficio del hombre? Porque ciertamente Jesús dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28. Luego dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo no es superior a los hijos de Dios, ya que para beneficio nuestro fue apartado. Si el día de reposo fue hecho por causa del hombre y Jesús al mismo tiempo es Señor del día de reposo, entonces, ¿quién está primero delante de Dios, el día de reposo o nosotros, que somos sus hijos? Jesús sanaba en sábado y hacía milagro en ese día, porque la prioridad de Dios son los hijos y no el día. Porque al sanar y perdonar a una persona en sábado, le estaba liberando de sus cargas y dándole el verdadero reposo al alma del pecador. Por eso existe una gran diferencia entre el día y el reposo. La diferencia es que el día podía haber sido cualquiera, pero el reposo no. Es decir, que si Dios hubiera apartado otro día que no fuera el séptimo y reposara en él, también ese día sería de reposo. Pero con respecto al reposo en sí, es imposible que Dios escogiera otro reposo para nosotros diferente a Jesucristo. Es imposible reemplazar a Jesucristo como reposo para nuestro espíritu. Pero todo lo que Dios hace, lo hace bien, y lo hace bien calculado. Y a raíz de sus cálculos eligió ese día y lo bendijo y lo apartó por causa del hombre. Y no solo para que el hombre reposara del duro trabajo de la semana, sino porque en ese día precisamente estará Dios mismo reposando en la tumba para salvación de la humanidad. Porque el Padre y el Hijo nunca dejaron de trabajar. Según Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 17,
Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, que aquel que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, todavía desde aquel tiempo hasta ahora sigue trabajando, porque Él no se cansa, y el verdadero reposo de Dios no fue cuando Él terminó la primera creación natural, sino en su muerte y sepultura, porque había de cumplirse ese reposo del cuerpo de Cristo en la tumba, aquel reposo del que hablaba el Génesis, porque todo aquel que muere realmente descansa de todas sus obras, pero mientras que la carne vive, hasta que no muere, aún no ha reposado de sus obras. Esto se aplica tanto en lo físico como en lo espiritual. Aquí tenemos algunas referencias acerca del reposo físico. Apocalipsis capítulo 6 versículo 11 dice: y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 dice: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, así dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos continúan. Por eso Dios mismo, cuando murió, fue cuando reposó. Aquí vemos clara referencia hacia lo que es una persona muerta, una persona sepultada, según Dios mismo dice que está descansando, está en reposo. Por eso el cuerpo de Cristo en día de reposo estaba completamente en reposo, porque el reposo fue para el cuerpo de Cristo. Así que aquel mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 28, este mandamiento era un recordatorio constante para aquel que había venido precisamente a eso, a cumplir toda la ley. Aquí Dios no le habla a todos los hombres. Él sabía que el hombre no iba a cumplir con los mandamientos. Este mandamiento estaba preparado desde la fundación del mundo para Jesucristo. Aquí le está hablando directamente a una persona en concreto, porque el mismo pasaje también revela que ese día es reposo para Jehová, donde también hijos, hijas, siervos, siervas descansaban de sus obras juntamente con aquel que reposaba, es decir, con el amo, el padre o el señor de la casa. Así como sigue diciendo la carta de los Hebreos capítulo 4 versículo 10, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si somos sepultados juntamente con Él, como dice Romanos 6:4, ¿no descansamos también con Él en su muerte? Como dice Hebreos 4:10, porque la muerte física es la muerte del cuerpo, pero la muerte en sentido espiritual es la muerte al pecado, donde por medio del bautismo del Espíritu Santo sepultamos al viejo hombre y resucitamos en una nueva criatura. Por eso el bautismo del agua es el símbolo que nos enseña la muerte, la sepultura y la resurrección, y es en la sepultura donde se descansa de la obra. Por eso era necesario que también, como el padre de la familia descansara en reposo, todos los siervos y los hijos también descansaban juntamente con él. Era obligatorio, la ley lo mandaba así. Por esta razón, cuando Jesucristo muere y es sepultado, también juntamente con él nosotros fuimos sepultados y descansamos igual juntamente con él en ese reposo, en el cual aún estamos y creemos en él. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías vanas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestades, en quien también sois circuncidado de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de entre los muertos. Es difícil negar la relación entrelazada que hay entre estos pasajes, que nos dicen que en la sepultura de Cristo es donde se cumple todo, y que en su muerte también morimos. Así descansamos también de nuestras obras como Dios de las suyas, según Hebreos 4:10. Por esto dice: tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La ley misma mandaba que todo lo que está bajo el mando del Padre y Señor de la casa obligatoriamente debe reposar juntamente con él cuando él reposa. Y en esa misma condición es en la que ahora estamos aquellos que hemos creído en Dios, porque Dios es el Padre y el Señor de la casa la cual somos todos nosotros. Por esta razón, en él reposamos todos los que hemos creído, porque los que hemos creído entramos en el reposo, según Hebreos 4:3, sea hijo o hija, siervo o sierva, criado o extranjero. La palabra acuérdate, este mandamiento constantemente le decía a Jesús que se acordara de que ese día debía ser santificado en su muerte. En pocas palabras, tu cuerpo tiene que estar en reposo para así pasar una transición de la vieja creación a la nueva creación que sería después de ese día de reposo. Así como el séptimo día marca el fin de la semana, también ese mismo fin de semana de la sepultura de Cristo marcó el fin de una era, la sepultura del viejo hombre, la naturaleza vieja pecaminosa de Adán, para pasar a una nueva vida resucitada en Cristo, el Adán espiritual, el nuevo Adán, el postrer Adán. Sin duda alguna, este fue el último día de reposo vigente de la primera creación natural de Dios, pasando entonces a la nueva creación de Dios, entrando el primer día de la semana, siendo Jesucristo el reposo ahora eterno. El próximo día de la resurrección fue el principio de una nueva era, de una nueva creación, de un nuevo nacimiento, de una nueva vida, una nueva creación basada en la realidad, no en figuras ni en cosas físicas, sino en lo espiritual. Este día marcó el fin de todas las sombras proféticas y la profecía que apuntaban a Jesús. Aquí vemos cómo Jesucristo es el autor de todo. Él es el principio de la primera creación física y natural, y Él es el principio de la nueva creación que es espiritual, donde Él es el reposo real. Colosenses 1:15 hasta el 19 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Así que este pasaje claro nos indica que Jesucristo es el principio en todo, es el primero en todo, y en Él habita toda la plenitud. Ahora Él es también el principio de la nueva creación, y Él es todo en todo y por todos. Ahora, la nueva creación de Dios, que es en Jesucristo, todo es diferente. No está sujeta a rituales, ni a tradiciones, ni a costumbres, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 hasta el 23. Por tanto, nadie os juzgue en comidas o bebidas o respecto a día de fiesta o día de luna nueva o de sábados, porque son
la sombra de lo por venir. O sea, esto era la sombra de lo que había de venir. Mas el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestra recompensa, afectuando humildad y adoración a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando su propia mente carnal. El formato de la nueva creación en Cristo es un formato celestial, con una aplicación celestial. Morimos a la carne, no sepultamos el cuerpo, sepultamos al viejo hombre. Ya no nacemos de la madre, ya ahora en la nueva creación nacemos de agua y de espíritu. Ya no somos engendrados de carne ni de sangre, sino que somos engendrados de Dios mismo. Ya no estamos con aliento de vida, sino que tenemos espíritu de vida en nosotros. Ya el reposo no es un día de la semana, sino que el reposo es Cristo y que permanece dentro todos los días de nuestra vida. El Israel no es físico, el Israel ya es espiritual. Nuestro pan no es físico, el pan nuestro de cada día es Cristo. La ley ya no está en tablas de piedra, sino en el corazón. La circuncisión no es en el prepucio, es en el corazón. La bendición no es material, es espiritual. Ahora en la nueva creación los enemigos no son de carne ni de sangre, los enemigos son espíritus y potestades del aire. La palabra no es letra, sino la palabra viva y eficaz, que es Cristo, la palabra viva. El templo ya no es de piedra, el templo es Cristo. Ya el vivir no es respirar y andar, el vivir ahora es Cristo. Y el morir ya no es pérdida, el morir es ganancia. Todas las cosas ahora tienen sentido celestial y no terrenal, porque lo primero era sombra y figura hasta que llegara la realidad, que era Cristo. Una pregunta muy antigua es: ¿qué día debemos guardar para Dios? En la nueva creación, Jesucristo no debe salir de nuestro interior. Él es el reposo. Si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu, como manda la palabra. Y el reposo será perpetuo. Así que todos los días ahora son de reposo en Cristo. Si alguno puede hacerse libre de la esclavitud del trabajo y del afán diario, procúrelo, así como aconseja Pablo, 1 Corintios 7:20. Cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque sí puedes obtener la libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. Así que si creíste en Dios y tenías ocupaciones, quédate así en la condición en la que fuiste llamado, pero procura ahorrar y de alguna forma liberarte de la servidumbre para que puedas servir con todo el tiempo posible a Dios. Mientras más días dediques a Dios, mejor será, ya que tu cuerpo es de Cristo y tienes que dedicarlo a su servicio, porque ya somos reyes y sacerdotes de Dios, y el rey y sacerdote se aparta para Dios. En cuanto al sábado o domingo, no se debe ni se puede cambiar el orden establecido por Dios desde la creación del mundo, porque los romanos han cambiado el día de reposo como si fuese el domingo. Y no es así. El séptimo día siempre seguirá siendo el séptimo día. El séptimo día fue un día bendito por Dios desde el principio, y lo que Dios bendice queda bendito para siempre. Dichoso es todo aquel que hoy en día logra dejar la servidumbre a un lado y los afanes diarios de este mundo y pueda apartar ese día completo para hacer lo que le fue encomendado por Dios. Pero repito, procuremos apartar para el servicio de Dios todos los días que sean posibles. No hay ahora preferencia ni un día ni de otro. Todos los días son de reposo en Dios. El séptimo día siempre seguirá siendo el séptimo día, y si lo puedes reposar para Dios completamente, pues bendito sea. El primer día de la semana, al cual llamamos domingo, sigue siendo el primer día de la semana. No es el día de reposo. El día de reposo que Dios estableció fue el día séptimo y sigue siendo así.
El día de reposo, repito, es reposo para el cuerpo de la fatiga diaria. Pero el verdadero reposo, que es Cristo, permanece para siempre en nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ven a Cristo, cree en Él, procura entrar en ese reposo y no sea que te quedes rezagado, igual que los israelitas que nunca creyeron en Cristo y nunca pudieron entrar en el verdadero reposo, como dice Hebreos 4. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén.